Hola estudiantes, bienvenidos a mi canal. Soy Nuria Solorzano y en este vídeo vamos a seguir explicando cómo resolver ejercicios de cálculos estequiométricos utilizando exclusivamente factores de conversión. Este es el tercer vídeo de la serie que estamos dedicando a cálculos estequiométricos. Los cálculos estequiométricos son cálculos basados en la estequiometría de la reacción, es decir, en los coeficientes que hemos obtenido al ajustar la ecuación química. En esta reacción, esos coeficientes serían 6, 2, 2, 3. En el primer vídeo explicamos cómo, si nos dan la cantidad de uno de ellos que reacciona o se ha obtenido en la reacción, podemos calcular a cualquiera de los demás. Lo más sencillo es que nos den la cantidad de alguno de ellos en forma de moles. Como dijimos en ese primer vídeo, en el laboratorio no tenemos un aparato que mida directamente los moles de una sustancia. Sí que tenemos balanzas para medir la cantidad de masa, tenemos también pipetas, buretas para medir volúmenes de disoluciones, tenemos también recipientes conectados a manómetros para medir la cantidad de gas a una determinada temperatura. Es decir, en los ejercicios sobre cálculos estequiométricos, lo normal es que nos den la cantidad de alguno de ellos en forma de gramos, si es un sólido, en forma de volumen, si se trata de un gas, o en forma de volumen, si se trata de una disolución. Y ahora, en este tercer vídeo, vamos a explicar cómo resolver ejercicios de cálculos estequiométricos en los que aparezcan gases. En ese caso, la cantidad concreta de gas vendrá dada en forma de volumen, en condiciones normales o en otras condiciones. En el ejemplo 3 nos preguntan ¿qué volumen de hidrógeno en condiciones normales se va a desprender si reaccionan 73 gramos de ácido clorhídrico? Ponemos el dato y la pregunta debajo de la sustancia a la que se refieren. Así veo claramente que necesito utilizar en algún momento la proporción 6 moles de ácido clorhídrico, 3 moles de hidrógeno. Empezamos escribiendo que queremos calcular el volumen de hidrógeno en condiciones normales. Partiendo de qué dato concreto, de 73 gramos de ácido clorhídrico. Sé que la proporción que me hace falta es la proporción 6, 3. Como tengo al ácido clorhídrico arriba y lo tengo que convertir en hidrógeno, el factor de conversión que necesito tiene que tener al clorhídrico abajo. Y ese factor de conversión es este. Con este factor de conversión podemos convertir moles de ácido clorhídrico en moles de hidrógeno. Pero partimos de gramos de ácido clorhídrico. Entonces, previamente, tengo que convertir los gramos de ácido clorhídrico en moles de ácido clorhídrico. ¿Cómo se hace eso? Sabiendo que la masa molecular del ácido clorhídrico es 36,5 gramos por mol. En el vídeo número 2 explicamos cómo calcular las masas moleculares. ¿Qué significa esto? Que un mol de ácido clorhídrico equivale a 36,5 gramos de ácido clorhídrico. Por lo tanto, de aquí podemos escribir dos factores de conversión. Uno que tenga un mol de ácido clorhídrico arriba y 36,5 gramos de ácido clorhídrico abajo, o al revés. En este ejercicio, ya que tenemos que quitar los gramos de clorhídrico, necesitamos el factor de conversión que tenga gramos de clorhídrico abajo. Con el primer factor de conversión hemos convertido los gramos de clorhídrico en moles de clorhídrico, y con el segundo factor de conversión hemos convertido los moles de ácido clorhídrico en moles de hidrógeno. A partir de ahora utilizaremos factores de conversión hasta conseguir litros de hidrógeno en condiciones normales. ¿Qué tenemos que saber? Tenemos que saber de memoria que un mol de cualquier gas en condiciones normales ocupa 22,4 litros. Las condiciones normales son temperatura 0 grados centígrados y presión
una atmósfera. Como un mol de cualquier gas equivale a 22,4 litros en condiciones normales, podemos sacar de aquí dos factores de conversión. Uno que tenga un mol arriba y 22,4 litros abajo, o al revés. Como tenemos que quitar moles de hidrógeno que están arriba, necesitamos un factor de conversión que tenga los moles de hidrógeno abajo. Comprobamos que hemos puesto los factores de conversión de forma adecuada, pensando si podemos ir tachando sucesivamente gramos de clorhídrico, moles de hidrógeno, y que obtenemos litros de hidrógeno en condiciones normales sin tachar. Efectivamente, eso es lo que conseguimos. Por lo tanto, hemos colocado los factores de conversión de forma adecuada. Hacemos las operaciones en la calculadora y el resultado es 22,4 litros de hidrógeno en condiciones normales. Puede ser que en el ejercicio no nos digan directamente que son condiciones normales. Entonces nos dirán que la temperatura es 0 grados centígrados y la presión es una atmósfera. O quizá nos digan que la presión son 760 milímetros de mercurio. Si la presión es 760 milímetros de mercurio, como 760 milímetros de mercurio equivalen a una atmósfera, en realidad nos estarían diciendo que estamos trabajando en condiciones normales. Es decir, que podríamos usar esta equivalencia entre los moles de gas y el volumen que ocupa. En el ejercicio 4 nos preguntan ¿qué volumen de hidrógeno medido a 1,5 atmósferas de presión y 27 grados de temperatura se van a desprender cuando reaccionen 73 gramos de ácido clorhídrico? Comentaríamos escribiendo el dato y la pregunta debajo de cada sustancia. Así tenemos claro que la proporción en moles que necesitamos utilizar es la proporción 6 de ácido clorhídrico, 3 de hidrógeno. Empezaríamos escribiendo, ¿qué quiero? Volumen de hidrógeno. ¿De dónde parto? De 73 gramos de ácido clorhídrico. Como hemos dicho, la proporción que tenemos que utilizar está en moles y yo ahora mismo tengo gramos. Entonces necesito cambiar los gramos a moles. Sabemos que un mol de ácido clorhídrico equivale a 36,5 gramos de ácido clorhídrico. De los dos factores de conversión necesitamos aquel que tenga los gramos de clorhídrico abajo. Ahora tenemos moles de ácido clorhídrico y podemos utilizar la proporción 6:3 para convertir los moles de ácido clorhídrico en moles de hidrógeno. Hasta aquí hemos calculado moles de hidrógeno. Y nos preguntan volumen de hidrógeno, pero no estamos en condiciones normales. Tenemos una presión de 1,5 atmósferas y una temperatura de 27 grados. Entonces no podemos utilizar la equivalencia un mol de cualquier gas ocupa 22,4 litros. Entonces, ¿cómo convertimos los moles de hidrógeno que hemos obtenido en volumen de hidrógeno en estas condiciones de temperatura y presión? Utilizando una fórmula, que es la ecuación de los gases ideales. P es la presión que ejerce el gas, V el volumen que ocupa el gas, N el número de moles de gas, T la temperatura a la que se encuentra el gas y R sería la constante de la ecuación de los gases ideales. El valor de R es 0,082 si utilizamos para la presión atmósferas, para el volumen litros y para la temperatura Kelvin. R nos está indicando qué unidades hay que utilizar si queremos usar la fórmula. Nos han dicho que la presión es 1,5 atmósferas. La temperatura 27 grados. Tenemos que pasarla a Kelvin. ¿Cómo? Sumando 273. Sustituimos los datos en la fórmula y obtenemos que el volumen de hidrógeno es 24,6 litros. Cuando en un ejercicio sobre cálculos estequiométricos nos aparece una sustancia que es gas, podemos utilizar la equivalencia. Un mol de gas ocupa 22,4 litros en condiciones normales
o podemos utilizar la fórmula P por V es igual a nRT si no estamos trabajando en condiciones normales. Hasta el próximo vídeo. Agur.